Bueno, pues me voy a presentar para quien no me conozca. Soy Alfonso Vargas, soy jefe del Departamento de Economía Política y yo estoy a cargo, coordino el seminario Repensar la Economía. Estamos hoy iniciando el tercer ciclo. Nosotros iniciamos hace 2 años, llevamos 18 sesiones, somos parte de una red que funciona en el Politécnico, la red de seminarios Repensar. Hay otras modalidades, tenemos Repensar la Bioquímica, Repensar las Matemáticas, la Cultura Financiera, hay uno de Filosofía. Entonces formamos parte ya de una red que vienen trabajando. Hay, por ejemplo, Matemáticas van en la sesión 110, nos habla de que tienen más de 5 años trabajando en esta modalidad. Nosotros hace 2 años decidimos iniciar este proceso con la intención de que la Escuela Superior de Economía formara parte de este grupo, de esta red, para irnos incorporando a los procesos de innovación, toda esta discusión de la tecnología, de la información y la comunicación, formara parte ya de nuestra actividad cotidiana. Hicimos un primer ciclo con 9 sesiones, hicimos el segundo ciclo el año pasado, 17-18, y hoy vamos a iniciar el tercer ciclo. Este ciclo es muy especial porque tiene que ver con los temas relativos a la formación, hoy las tutorías, los planes de estudio, con temas de metodología y epistemología. La escuela está atravesando en un proceso de revisión de su plan de estudios, entonces ahora la red y el seminario Repensar la Economía tiene como objetivo apoyar este proceso, ¿sí? Entonces también tiene que ver, por eso los estamos invitando a que estén con nosotros. Yo quiero agradecer, no está la maestra Margarita Aguilar, tuvo que salir un evento que fue convocada con las autoridades del Politécnico, me pidió que agradeciera a todos ustedes su presencia, a la doctora, a nuestras 2 dialogantes. La idea es que avancemos y nos vayamos incorporando en estos procesos. Es complicado porque, bueno, a veces hay limitaciones, hoy no podemos hacer la transmisión en vivo, esperamos que en algún momento sea lo cotidiano, ¿no? Que nuestras transmisiones, nuestras actividades se puedan ya ir incorporando en esto que llama la educación 4.0 y la idea es que el seminario pueda hacer su contribución. Entonces yo quiero agradecerles su presencia y bueno, iniciamos con el tercer ciclo. Esta es la sesión 19 del seminario Repensar la Economía. Bienvenidos todos, esta es su casa, tenemos visitantes de otras escuelas. Quiero decir que hasta el día de ayer teníamos registrados para este ciclo casi 100 personas, entre casi 40 maestros y 60 alumnos. Yo creo que va a haber más participación, ya llevábamos más de 50 comentarios, lo cual quiere decir que son temas que valen la pena comentar. Entonces, yo voy a declarar iniciado el tercer ciclo y pues como dicen en el teatro, ¿no? Comenzamos. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Para este tercer ciclo de Repensar la Economía tenemos 3 sesiones. Las sesiones van a ser del 4 al 3 de junio. Hoy es nuestra primera sesión del tercer ciclo 2018. Maestra Marta, por favor. Bien, buenos días. Esta es, ya dijo el maestro Alfonso, la sesión número 19 del seminario Repensar la Economía. En esta ocasión estaremos hablando del tutor como figura académica del éxito en la unidad de aprendizaje. Para participar, el maestro ya mencionó, tienen que entrar a la plataforma que es seminariorepensar.gov.express y al menos tienen que hacer 3 preguntas, participaciones o comentarios en la página para que tengan su constancia. Se les invita a registrarse. Gracias, maestra. Me voy a permitir leer la semblanza de nuestra invitada del día de hoy. La doctora Elia Olea de Certi estudió licenciatura en Psicología y una especialidad en docencia en la UNAM. Tiene maestría en Administración y Desarrollo de la Educación en el IPN y doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid. Está certificada por la OEA como tutora virtual. Ha desempeñado diversos cargos académicos administrativos en la ESCA, Unidad Santo Tomás, entre ellos el ser coordinadora de la Maestría en Gestión y Desarrollo de la Educación Superior, impartido por la Universidad Politécnica de Cataluña, España, y coordinadora, ambos en programa mixto, de la especialidad en Gestión de Instituciones Educativas. Asimismo, ha sido docente en licenciatura,
maestría y doctorado en los programas de esa escuela, dirigiendo tesis en los 3 niveles. Tiene 2 premios a la mejor tesis de posgrado, ha participado en 20 proyectos de investigación, tiene publicadas diversos artículos, capítulos de libros, habiendo participado en más de un centenar de eventos académicos. Ha escrito 6 libros, dentro de los cuales presenta el día de hoy El tutor como figura académica para el éxito de las unidades de aprendizaje, al cual pues ya le cedo la palabra a la maestra para que nos empiece a dar su explicación. Hola, buenos días, es un gusto. Hola, buenos días, es un gusto estar con ustedes. Agradezco la invitación a la Escuela Superior de Economía y espero ser lo más clara y realmente aportar información sobre las tutorías. Bueno, empezaríamos por decir que el tutor como figura académica cobra una gran importancia en los programas y en el éxito de los mismos, ya sean programas escolarizados o no escolarizados. Diría en términos generales que es un tema de actualidad porque a partir de las declaraciones de la NUYES del 2000, donde cambia el papel del docente realmente a un facilitador, ha surgido esta figura en este siglo como algo muy importante para el proceso de aprendizaje. Diríamos, claro, tengo que hablar de cosas bonitas del libro, ¿verdad? Pero diríamos que tiene una estructura didáctica. ¿Por qué? Porque tiene objetivos, además tiene actividades grupales al final de cada unidad, son 4 capítulos y además un glosario bastante amplio para que pueda orientar el conocimiento y el entendimiento de los contenidos. En este momento voy solamente a hablar del capítulo 2, que es interacción docente-estudiante a través de la tutoría. El objetivo de este capítulo es analizar las características de los docentes y de los tutores, como son los aspectos personales, de competencias y la interacción que establece con sus alumnos de acuerdo al aprendizaje y al tipo de programa al cual corresponda. Empezaríamos por decir que existen modelos pedagógicos que tienen que ver, perdónenme, voy a parar, pero no alcanzo a ver y con esta estatura no es muy fácil, ¿sí? Entonces diríamos que hay en los modelos pedagógicos el escolarizado, el que conocemos como modelo tradicional presencial, y el no escolarizado. Recuerden que a partir de las 2 últimas décadas del siglo XX empieza a hacer mucho más uso la tecnología. Entonces empiezan a proliferar la presencia de programas no escolarizados, o que sea aquellos que usan como recurso la tecnología. También aquí tenemos en este capítulo la caracterización del docente, las diferencias individuales que tienen que ver con sexo, edad, formación y situación laboral en general. Esta situación institucional repercute en su hacer. Y también hablaremos de las funciones, competencias y estrategias. ¿Qué funciones tiene el tutor en sí y qué competencias debe de tener para poder hacerlo de la manera más adecuada? Bueno, empezaríamos por decir que el docente a través del tiempo ha ido adquiriendo diferentes acciones y así su repercusión con los alumnos. Diríamos que a principios del siglo XX era un solo profesor con el nombre de profesor con que solo hablaba y decía y su palabra era ley. Entonces el alumno lo único que hacía era oír. En 1925 hablamos del maestro como aquel que explica y el estudiante es el que entiende. Bueno, espero, aparentemente era el que entendía. En los 50 decíamos, el docente demostraba. Era importante no nada más explicar, sino también demostrar. Esto da lugar a que se cambian las estrategias, ¿sí? Y aquí el discente, el que aprende, está experimentando con esa demostración que hace
docente. En 75 el educador construía, entonces, pero aquí el educando atendía, era importante que pudiera prestar atención. En el 2000, que les decía con las declaraciones de la NUYES, el docente es considerado un mediador. Así pues, la función de los alumnos son de transformar, de crear competencias. Si nosotros ubicáramos la relación del docente en el mundo, en la situación, en el paradigma, diríamos que el docente tiene funciones y competencias que han variado a partir del contexto. ¿Por qué? Porque influyen los conceptos técnicos, pedagógicos y del modelo educativo. Por ahí vi en algunas preguntas del foro que algunas personas preguntaban acerca del modelo educativo. Este modelo educativo, vamos a decir, envuelve o determina las funciones docentes, pero este modelo educativo también es resultado de una planeación institucional, de una normativa y del aspecto cultural que rodea el entorno institucional. Pero este entorno institucional también tiene injerencia, tiene repercusiones de los aspectos políticos internacionales y del paradigma vigente educativo y de las políticas nacionales. Todos hemos oído que cuando hablamos de la educación para todos, que hablamos de la UNESCO, de la influencia del Banco Mundial, de una serie de organismos que de alguna forma han hecho, a través de sus declaraciones, han hecho que se modifique el papel de la situación educativa. Así pues, diríamos que el docente, que es el que hace las funciones del tutor, debe de tener estas competencias desarrolladas. Cognitivas, pensamiento lógico, que pueda de alguna manera utilizar el análisis, la deducción, la inducción, la síntesis, para poder lograr compartir y transmitir información. Sociales, el docente tutor debe ser capaz de interactuar y propiciar la relación con sus estudiantes. Van a decir ustedes, bueno, todos interactuamos, sí, pero no siempre es muy fácil. ¿Por qué? Porque en esa interacción y en esa comunicación de yo a un tú influyen aspectos emotivos, no nada más objetivos, sino también emotivos. También debe de tener una competencia pedagógica. Esto tiene relación con el proceso de aprendizaje. Debe de saber apoyar, además conocer el aspecto técnico de la materia, de la unidad de aprendizaje en la que participe. Debe de tener también en este momento una competencia técnica, o sea, saber manejar la tecnología. Por lo menos entrar a internet, entrar a la plataforma, hacer acciones básicas mínimas para poder entender también a los estudiantes el manejo de WhatsApp, el manejo, o sea, hay la tecnología móvil en este momento que nos aprisiona, diría yo, ha repercutido en la interacción y la comunicación, y sería deseable que, bueno, que este docente tutor tenga estas competencias técnicas. Además, competencias de investigación, porque debe de estar al día con el contenido de su unidad de aprendizaje, como la forma de poder ayudar y poder orientar a sus estudiantes. No sé, se me ocurre manejo de cómo estudiar, cómo orientarlo, cómo bajar defensas, por ejemplo, en la comunicación, y todo esto es producto de su situación investigativa. Bueno, diríamos, déjenme platicarles un poquito. En 2012, en una materia que se llamaba en aquel entonces, porque ya no está, práctica didáctica en el aprendizaje, junto con 3 alumnos hicimos un modelo que incluso viene en el libro de tutorías, que es un círculo donde pensamos que el centro está el docente, pero aquí se encuentran
una serie de competencias, pero relacionadas con el contexto, la que yo les mencioné antes, las cognitivas, todas estas son personales, estas tienen que ver con el contexto. Las cognitivas que tienen que ver con la habilidad de dar a conocer y de saber, y deben de ser ellas específicas del área. O sea, difícilmente, y yo soy psicóloga de formación, podré hablar que tenga competencias, por ejemplo, en matemáticas. Sí tengo alguna información y lo puedo manejar, pero yo no puedo decir que son específicas de mi área. O sea, diríamos que cada maestro, de acuerdo al contexto, debe de tener estas competencias cognitivas apropiadas. También existen las competencias procedimentales, que estas tienen que ver con la metodología de enseñanza. Nosotros sabemos en el momento en que cambió la situación y las funciones del docente, bueno, también han cambiado las estrategias y esta metodología. Antes pensar en que hubiera foros donde se pudiera pedir que un alumno subiera actividades de aprendizaje o diera respuesta a preguntas, pues era difícil. Entonces ahora esta metodología de enseñanza, si estamos hablando de programas no escolarizados o programas escolarizados, pero que también usan como recurso la tecnología, es necesario que se tenga. Y bien, debe de tener también en este procedimiento una competencia administrativa. O sea, saber cómo guiar, cómo gestionar, cómo hacer que los estudiantes logren sus objetivos con su apoyo. Y también hay un tipo de competencias relacionadas con el contexto y que tienen que ver con los valores y actitudes. Esto es el saber conocer y el saber ser. Este saber conocer está, decimos que es del ambiente, porque también están supeditados a los conceptos y a los aspectos de cómo conocer que corresponden a cada situación. Antes hablábamos de saber conocer, pero básicamente en los libros, en material impreso. Ahora, con el uso de la tecnología, podemos tener cualquier tipo de material que se maneje a través de una plataforma o a través de la red. Y que es muy importante, el saber ser. Nosotros podemos tener mucha información, pero si no podemos ser o nos impide el medio ambiente ser, esto también se traduce y se tiene y se ve, ¿sí?, en el tipo de relación que establezcan tutores y tutorados. Y bueno, aquí ya estaríamos hablando de competencias muy específicas. Les sugiero que por favor lo lean, ¿sí?, y lo vean. Miren, es muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir que el docente debe de tener ciertas competencias que le dan su propio ser, su propia persona, y ciertas competencias en función del entorno. Bueno, aquí tendríamos que recurrir o decir, para poner en uso estas competencias y para que estas competencias realmente produzcan ese cambio de la tutoría. Recuerden que la tutoría inicialmente, bueno, fue desde Platón y Sócrates, pero estaríamos hablando de la época moderna. Inicialmente se estableció esta figura para resolver problemas de rendimiento escolar o problemas de deserción en esta época. Pero ¿cómo puedo atender esos problemas de rendimiento escolar? ¿O cómo puedo hacer que mis tutorados intervengan y se queden y aprendan? Bueno, pues a través de una comunicación interactiva. Entonces diríamos que los docentes tienen que impulsar a la motivación. ¿Para qué? Para que el alumno quiera profundizar en su formación, quiera profundizar en los conocimientos, en el material. Pero además, muy importante, debe demostrar cómo hacerlo. Porque a veces decimos, bueno, es que tienes que buscar, pero no le dicen cómo ni dónde buscar. Tiene que pedir al alumno una autoevaluación. ¿Qué pasa? El alumno debe de ser responsable de sus avances.
y el alumno debe de estar al pendiente de cómo, a partir de qué momento está tomando esa información y cómo esa información las va transformando. También debe crear oportunidades de aprendizaje, o sea, utilizar todas las formas que pueda aprender un alumno. Controla las actividades de aprendizaje propiciando su aplicación. Alguien le preguntaba por ahí en el foro que cómo le hacía un tutor o cuál era la forma más adecuada de que un tutor hiciera o participara o propiciara que sus alumnos aprendieran. Yo diría que no hay fórmulas, yo diría que en el momento en que hacemos que sea significativo un contenido o un aprendizaje, en el momento en que yo esto que estoy diciendo lo puedo ejemplificar, seguramente va a haber una transformación y el alumno puede ir aprendiendo. Y además debe de retroalimentar. En el caso de los estudiantes, es importante que se despierte su deseo de aprender. Bueno, ¿cómo lo vamos a despertar? Pues bueno, demostrándole que eso que está aprendiendo le sirve para algo, ¿sí? Y tratar de vincularlo con lo que está en la realidad, lo que está afuera. Aplicar el proceso de regulación interno, o sea, yo como alumno, cómo voy viendo mis avances, cómo voy haciendo que estos avances retroalimenten o apoyen al que sigue, ¿sí? Se centra en aspectos más relevantes. Hay que resaltar, bueno, pues las partes más importantes de un contenido. Ensaya y experimenta conceptos y habilidades nuevas. Si por ejemplo estoy enseñando a alguien algo, tengo que demostrarle cómo es que por ensayo y error va experimentando y va adquiriendo estas nuevas habilidades. Aplica e integra a su realidad, lo hace significativo y aprende a trabajar con otros. Uno de los aspectos muy importantes de la tutoría es que pueda crear una autonomía en el aprendizaje, o sea, que el alumno pueda aprender por sí mismo y que además sea capaz de trabajar colaborativamente con otros. Esto está a veces no muy fácil, es una situación que a veces nos limita o limita a los grupos cuando están trabajando juntos para la realización de una tarea. Bueno, diríamos que hay estrategias de enseñanza-aprendizaje. Desde el punto de vista del docente, debe de tener una preparación adecuada para el aprendizaje, saber enseñar, participar en gestión, o sea, ¿cómo logro impulsar que estos alumnos se interesen en el aprendizaje? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que demostrar? Desarrollo, vamos a decir, profesionalmente. No se vale, y conste esto lo digo con la mejor intención, no se vale de que a veces las tesis, cuando es el examen de grado, en ese momento las están revisando o las abren y así donde ven una palabra que les llama la atención, sobre eso se van. Yo diría que esto no es profesionalidad. Tiene que haber un desarrollo profesional, pero además tiene que haber una identidad docente. Que a mí me guste ser docente. Yo creo que el hecho de que nos guste o no ser docentes, eso somos capaces de transmitirlos y de propiciar que también los alumnos se sientan orgullosos y se sientan parte de esta institución. Es también crearles identidad. Con respecto a las estrategias de enseñanza, establecer objetivos. Bueno, aquí estamos hablando de algunas acciones que puede hacer el docente para facilitar la enseñanza. Hacer resúmenes, usar organizadores previos, usar ilustraciones, organizadores gráficos, usar analogías, hacer preguntas. A veces, cuando está un público callado y que está alguien expresando y que nadie dice nada, siempre dicen aquellos psicólogos que o están haciendo un momento de elaboración, o sea, estoy pensando cómo esto repercute en lo que soy, o bien no entendí nada, ¿no? Entonces, es muy importante
como parte de esta estrategia de enseñanza, si está el grupo callado o les estoy poniendo en el foro, les estoy haciendo una pregunta y nadie contesta, a lo mejor no estoy siendo clara, a lo mejor falta información, o sea, es importante hacer preguntas, poner señales, ¿qué está pasando? O poner algún tipo de visual, auditivo, o buscar alguna forma en que los alumnos vean que hay una señal que está llamando la atención. Por ejemplo, en un libro poner atención, un cuadrito que esté separado. Esto es una forma de señalar que esto está siendo importante. El uso de mapas y redes y hacer uso de organizadores textuales. En el caso de las estrategias del estudiante para poder aprender, fíjense, aquí el primero es comprensión lectora. Van a decir, bueno, alguien que se pasó 3 años de kinder, 6 de primaria, 3 de secundaria, 3 de media superior, debiera de saber leer. Y bueno, y hacia eso agregamos 4 de carrera, si estamos hablando de estudiantes ya de los últimos semestres. Sin embargo, uno de los aspectos que más fallan hasta para hacer una tesis es que no han desarrollado lo suficiente y deberían de tener como estrategia la comprensión lectora. Para ello pueden resaltar ideas en un texto con marcadores amarillos o bien en la computadora, si están usando un procesador de texto, ponerlo en diferente color los párrafos. Hacer cuadros sinópticos, que sería un resumen esquematizado, hacer mapas conceptuales, hacer comparaciones y hacerse preguntas. Si yo estuviera en el auditorio y estoy haciendo esto, ¿qué me preguntaría? O sea, esta es una forma que puede utilizar un estudiante para comprender lo que lee, pero también para escribir. Van a decir, todos sabemos escribir, claro que sí, pero ahorita con el manejo de la tecnología móvil y usamos el WhatsApp para chatear, usamos una serie de... las palabras las acortamos, no siempre recurriendo a la gramática española. Entonces, ¿esto qué ha hecho? Que a veces no podemos o no sabemos resumir un texto. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a usar estos recursos que a veces han intervenido en dañar una redacción. Y yo diría que una parte muy importante para la realización de tesis es escribir. Expresar por escrito una idea, responder a un cuestionario y hacer trabajos más elaborados. A veces se les pide que investiguen, que realicen un texto tal o cual, y resulta que solamente entran al internet y bajan todo lo que hay, pero a veces sin ningún criterio, porque ni siquiera lo leen y hacen a veces copiar y pegar. Entonces, yo diría que si lo que queremos es realmente aprender, deberíamos de usar una estrategia que realmente desarrolle el escribir. Hacer trabajo colaborativo. A este respecto hay que solucionar problemas que se presenten, que sea significativo a los estudiantes, que lleve a soluciones y que lleve a supuestos o hipótesis, pero esto realizado en forma conjunta, realizado con otros. Bueno, si esto lo quisiéramos resumir, diríamos que el paradigma educativo del siglo XXI está compuesto por estos 4 elementos. Los estudiantes que están siendo, o sea, que son ellos los que están ahí, que utilizan estrategias para aprender y que evalúan a sí mismos. Los tutores, con este hacer, estamos hablando del siglo XXI, sería indispensable el uso de la tecnología, y más si estamos hablando en programas y en el modelo no escolarizado. El mercado de trabajo, que es el que me ayuda a aprender, y esto aquí influye el concepto de aprendizaje. Y también los padres de familia, aunque seamos grandotes, adultos, todo lo que ustedes quieran, casados, vivamos muy lejos, etcétera,
estos padres de familia con esos primeros años nos han enseñado a convivir. Entonces, también es parte de todo este esquema. Y esto va a tener que ver a veces con aceptar o no ciertos modelos educativos. Bueno, ¿cómo pudiéramos tratar de resumir todo esto? Diríamos que los factores que influyen en el docente, tutor y estudiantes durante este proceso o esta situación educativa están los factores contextuales. Estoy hablando en función de los docentes y estudiantes. ¿Por qué? Porque aquí voy a hablar de la modificación del rol que han tenido a partir del 2000, de los cambios de expectativas y percepciones, qué espero yo de mi labor como tutente o como docente, o qué espero yo con mi labor como estudiante. ¿Lo quiero todo fácil? ¿O qué estoy haciendo? ¿Me responsabilizo? ¿Realmente me autoevalúo? ¿Realmente estoy propiciando aprender más? ¿Realmente estoy interesado o qué? ¿Sí? Hay una contradicción a veces entre la política y la normativa. Estamos diciendo que hay que prepararlos bien y sin embargo las últimas declaraciones por ahí de algunos políticos dicen que todo mundo va a estudiar, que no va a haber examen de admisión y que todos van a ser licenciados. No tengo idea cómo es que esto se puede hacer desde el punto de vista de político y normativo para realmente desarrollar egresados que puedan insertarse en el mercado del trabajo. La presencia de distintas ideologías, que puede haber alguna discrepancia valorativa, clases sociales, áreas del saber, disciplinas. Bueno, perdón. Si estamos hablando de factores personales, ¿cómo voy de tiempo? ¿Sí? De factores personales, diríamos tanto de profesores como de estudiantes, influyen las diferencias individuales, ya de alguna manera lo había mencionado, que son el sexo, la edad, la situación civil también influye, influye el nivel de desarrollo, el manejo que ha tenido del carácter para dar lugar a una personalidad en un aquí y en una ahora que se vivencia o que se expresa a través de actitudes, y estas diferencias individuales son las que realmente nos hacen que identifiquemos a los docentes. A veces pensamos que los docentes lo que pasa es que no quieren cambiar o no se quieren adaptar. Diríamos, ¿quiénes son esos docentes y qué estamos haciendo para facilitar ese cambio o esa apertura? Su situación en la institución, esos docentes tienen definitividad, son interinos, tienen 3 horas, tienen 1 hora, tienen tiempo completo. O sea, ¿cuál es la situación dentro de la institución? Y además también influye una motivación heterogénea. Muchas veces los docentes diríamos que puede ser que trabajen por dinero, solamente por eso del dinero, pero a lo mejor otros trabajan por el placer de hacerlo y por el placer de ver el cambio en los estudiantes. Otros pueden decir, trabajo por trascender o trabajo por lograr, no sé, alguna posición política o social dentro de la institución. A eso me refiero con motivaciones heterogéneas que influyen como factores personales, pero también influyen factores propios de la escuela, que son los recursos y condiciones de trabajo. Por ejemplo, hace un momento que llegué, les decía yo a mis 2 compañeras amigas y mis estudiantes que están por ahí, que decía yo, generalmente participo en eventos, pero difícilmente se da uno cuenta cuando están grabando. Y ahora me dijeron, vamos a grabar, y les dije, ¿qué va a pasar si digo alguna cosa que no debe de ser o algún exabrupto o algo? ¿Por qué? Porque estos serían recursos y condiciones
que regularmente no vivimos, o si estamos en un evento más grande no nos damos cuenta si están grabando, y aquí era muy evidente, y bueno, eso créanme, también me hizo sentirme al principio quizás no muy cómoda, pero ahorita estoy bien. Diríamos también estos aspectos de violencia que influyen en las escuelas y que he dado lugar al bullying, todo esto, que producto del, ¿qué diríamos?, de la no repartición adecuada de la riqueza, hace que se presenten aspectos no muy adecuados ni muy éticos. Agotamiento. Resulta que me ponen una clase de 7 a 9 y otra de 11 a 12, y como soy de tiempo completo me van a poner otra de 5 a 6, o bien me la ponen de 9 a 10 de la noche. Entonces eso puede crear un agotamiento en los docentes y problemas derivados del trabajo. Resulta que no existe, no sé cómo anda su currículo de ustedes, pero veo que están divididos en departamentos. Resulta que ustedes siempre han estado adscritos a un departamento, pero por necesidades del servicio tienen que cambiarse y dar otra asignatura, otra unidad de aprendizaje que nunca han dado. Entonces, esto también son factores propios de la escuela que pueden influir en esa relación del docente, tutor y estudiante. Pues bueno, creo que he tratado, el capítulo es más amplio, pero he tratado de resaltar los aspectos más importantes, además por el tiempo que me dijeron que iba yo a disponer, que yo espero no me haya excedido. Yo diría que gracias por su atención, pero muy importante, si no puedes explicarlo en forma simple, entonces no lo has entendido lo suficiente. Y yo espero que con mi exposición haya sido lo suficientemente clara para que puedan pensar en que sí he entendido eso que he escrito. Gracias. Agradecemos mucho la exposición de la maestra Elia Olea. Y a maestra, a mí me gustaría preguntarle, dentro de su libro usted maneja un subcapítulo donde dice usted que ser un buen docente nos hace ser un buen tutor. En este caso, si yo me considerara un buen docente, ¿ya podría yo ser una buena tutora? Bueno, yo diría que sí. ¿Por qué razón? Les comentaba yo que en el año 2000, cuando hace su estudio la Núñez, decía que el docente debe de ser propiciador y debe facilitar el desarrollo del aprendizaje autónomo, debe hacer que sus alumnos sean capaces de crear y de aprender. A mí me parece que si un docente tiene estos atributos, seguramente podrá ser un buen tutor, pero diríamos que hay que considerar la situación personal. Si es un docente que tiene ya 30 años de servicio y lo que está pensando es en la jubilación y le ponen la tutoría, pero resulta que tiene 39 horas y sabe que si, o tiene la idea de que si es tutor, 2 semestres le van a dar la hora 40 y que esa hora 40 lo va a hacer maestro de tiempo completo. Entonces, a lo mejor esto influye en el desarrollo de sus funciones tutoriales. Yo diría que la tutoría es un evento holístico, totalizador, donde hay que considerar, además de las labores docentes propias, que estamos hablando de competencias pedagógicas, también hay que considerar ese ser con todas sus características. Muchas gracias, maestra. Y también me gustaría preguntarle lo siguiente. En otros espacios, es decir, fuera del Politécnico, he visto que el tutor también tiene algo de psicólogo, es decir, también se encarga de atender aspectos personales de los tutorados. A veces los chicos llegan, los acaban de asaltar allá afuera, llegan con una situación, pues bueno, molesta o a veces con miedo. Entonces, también el tutor debe de tener
ciertas características, digamos, de conocimientos psicológicos para poder saber qué decirle al estudiante cuando presenta alguna situación de este tipo? Miren, a lo mejor no me iría tan lejos de decir que debe de tener conocimientos psicológicos, pero yo diría que debe de ser sensible a la situación y a las necesidades del tutorado. A lo mejor de primera instancia puede atender ese tutorado y si llega el momento en que no puede resolver o no puede orientar, debe de saber canalizarlo hacia el área específica. Nosotros tenemos aquí en la ESCA, y me supongo que algo similar hay aquí, un departamento de orientación educativa, donde ya rebasa mis posibilidades y mis conocimientos el poder orientar o el poder atender en las necesidades hacia el alumno, aunque yo diría en general que el tutor debe de hacer un acompañamiento en donde debe de apoyar pedagógicamente y de manera socioafectiva al alumno. Yo creo que algo que se nos ha olvidado es saber escuchar. Yo creo que el docente, si sabe escuchar, a lo mejor en el primer nivel sí puede ayudar a este alumno, pero si ya el problema es mayor, debe de tener conocimiento de la escuela, de los servicios, para poderlo orientar hacia el lugar adecuado. Muchas gracias. Maestra Marta, no sé si quiere hacer alguna pregunta. Bien, analizando su libro, maestra, me llamó la atención el estudio que hizo junto con sus estudiantes de la ESCA, en donde decía que el centro en sí partía de la misma escuela, tenía que partir la escuela, pero ellos hicieron un estudio más específico dentro de la ESCA, de sus actividades. ¿Nos podría comentar en sí cuáles fueron los resultados? Sí. Bueno, quisiera recordar que la ESCA tiene 5 licenciaturas y de estas 5 licenciaturas, 4 están en modelo escolarizado y no escolarizado. Una de ellas, de comercio internacional, solamente está en modelo no escolarizado. Quiero decir también que la ESCA empezó sus programas no escolarizados en 2009, claro. Desde 2008 hizo toda una serie de trabajos, los diseños instruccionales, preparó a los tutores, se les dio cursos, se dio material. Entonces, en 2013 trabajé, tengo que decirles con mucho orgullo, trabajé con gente de licenciatura haciendo estudios sobre aspectos como asesoría, como quiénes eran los asesores, quiénes eran los tutores y quiénes eran los estudiantes. Este grupo trabajamos juntos durante 4 años y encontramos, claro, dependiendo del tutor o del asesor, nosotros tenemos ahí las figuras académicas del asesor, que es el que está al pendiente del proceso de aprendizaje de los estudiantes, y del tutor que está acompañando y está en una relación permanente con el asesor para ver esos avances y un poco perseguir junto con el asesor a los alumnos en el caso de que tengan problemas en cuanto a sus actividades de aprendizaje. Encontramos varios estudios, estamos hablando de 4 o 5 proyectos de investigación. Encontramos en una de las licenciaturas donde los tutores eran mal evaluados y era porque había un cambio casi cada semestre de tutores y de asesores. ¿Por qué? Porque antiguamente se pensaba que si hacían con un dictamen de interinos 2 semestres, les daban horas de base. Y muchas veces los docentes hacían esta situación pensando en 1, 2 o 3 o 5 horas que les dieran de base. Y en el momento en que esto no se daba, se iban a otra área o los programaran o dejaban el modelo no escolarizado porque eso les representaba mucho trabajo. Entonces allí
esto sin preguntarle a la subdirectora académica ni a las personas, salió ahí que se debía a ese cambio, ese rol, ese cambio de licenciaturas de una a otra, y se debía más que nada por lo que ya mencionábamos, por esta situación laboral. Entonces, aprovecho para decir que hicimos una guía para los tutores en una de las investigaciones, y en otra, al siguiente año, hicimos algo así como un compendio de estrategias para sugerirlos para que funcionara mejor su trabajo. Bueno, ahora sí, retomando la pregunta anterior, entonces podemos considerar que para ser un buen tutor, además de ser un buen docente, tenemos que estar en constante preparación y aceptar el reto de tutorar a los alumnos. Por supuesto, yo diría, recuerdan que una de las láminas hablábamos de competencias, diríamos que además de esas competencias cognitivas que tienen que ver con su hacer, las competencias sociales que tienen que ver con este acompañamiento o esta atención socioafectiva, las técnicas, manejo de tecnología, también hablábamos de las investigativas. El docente debe de estar en constante preparación, y más si es el tutor. Nosotros tenemos a través del CGFIE, se da un diplomado que desafortunadamente no todos los docentes participan. En el caso de la ESCA también hay un diplomado para tutores que tampoco es aprovechado porque, otra vez volvemos, características personales de esos docentes y su situación laboral. Todo esto influye. Miren, incluso la normativa está hecha para los programas escolarizados, y cuando se hizo la revisión, pareciera ser que solamente se les agregó y no escolarizados. Y sin embargo, nos falta a lo mejor un mayor reconocimiento en el caso de los no escolarizados, para que tengamos una normativa apropiada y que sus horas sean exactamente igual que las del escolarizado. Aunque dicen que sí es igual, pero aparentemente por el decir de muchos que trabajan ahí, parece ser que no equivale a lo mismo. Es como decir, fíjense, en el fondo, estos aspectos culturales es como decir, trabajas en no escolarizados, eres como de segunda, ¿sí? Y yo creo que no. A mí me parece que aunque es muy corto el tiempo, es mucho mayor la profundidad que se abunda para hacer las actividades de aprendizaje y para aprender los contenidos. Gracias, maestra. Hay algunas preguntas en el foro, me voy a permitir leer algunas. Andrea González Fernández pregunta: así como existen diferentes personalidades de parte del docente, también lo hay para el alumno. ¿Cuál sería la mejor forma de formar una tutoría de acuerdo con la personalidad del docente y alumno? ¿Es conveniente que el alumno esté asesorado con un profesor de Maraca, ¿no? Bueno, yo diría que no hay fórmulas. No vamos a decir que si porque soy bajita tengo tal o cual característica, o porque si soy alta, o porque si soy blanca, o porque si soy morena. Yo diría que es como estar sensibles, como el aprender a volver, es como el aprender, el volver a reanimar ese ser junto con el hacer, o sea, que yo pueda ser sensible a esto que están requiriendo los alumnos y los otros tutores, que los cuales quiero pensar que estoy en contacto, ¿sí? Entonces diríamos, ese aprender a ser como personas, al hacer con el punto de vista técnico, como especialista en tal o cual área, el aprender a convivir. A veces es tan difícil el aprender a convivir porque nos da miedo. Y créanme que ahí estoy hablando de docentes y de estudiantes. Si yo en algún momento demuestro alguna emoción ante mis estudiantes, pienso
al decir de algunos docentes, pienso que va a malinterpretar, o bien se va a hacer flojo, o bien, y damos una serie de justificaciones que hacen que no seamos sensibles a ello. Pero no nada más el docente, sino también el estudiante. No sé si ustedes han visto las noticias últimamente. El día de ayer salió que las alumnas de la preparatoria 6 estaban hablando de que tenían acoso de sus docentes y que al principio les daba pena decirlo. A veces, fíjense, el ser sensible se confunde o da lugar quizás a este tipo de cosas, pero yo diría que hay que ser sensible, pero dentro de las normas éticas, dentro del aspecto normativo y sin olvidar nuestro papel, que estamos siendo docentes y que estamos siendo alumnos. Pero arriesguémonos, a veces es bien difícil, arriesguémonos a participar, arriesguémonos a hacer. Yo creo que siendo podemos hacer, podemos convivir y podemos aprender usando tecnología. Gracias. Salvador Rodríguez Gastelum pregunta: ¿cómo podríamos promover la utilización de las tutorías para mejorar el nivel educativo de los alumnos irregulares? Bueno, otra vez vuelvo a decir, no creo que haya fórmulas. Si yo a un alumno irregular soy capaz de acercarme y hacer que él también se comunique conmigo, puedo ayudar a investigar. ¿Se acuerdan? Aquí hablábamos de estrategias para comprender, comprensión lectora, para escribir, o sea, puedo ver a lo mejor sus fallas. Miren, hay hasta aspectos para estudiar, para aplicar estrategias de aprendizaje y de estudio. Hay algunos hasta libritos muy fáciles de leer, hacerme preguntas, escribir, o sea, puedo sentarme con él y ayudarle a que lo haga. A lo mejor el alumno al principio no va a estar de acuerdo o va a sentir que lo estoy tratando como si fuera un niño, pero volvería yo a decir, si yo me voy al nivel más básico de eso que no entiende y poco a poco voy subiendo de nivel, seguramente el alumno, al entender que va solucionando sus fallas, puedo lograr que aprenda al nivel que se requiere de acuerdo a la unidad de aprendizaje. Claro, esto no es receta ni es de un día para otro, esto es un proceso y va a depender de la sensibilización y qué tanto pueda yo comunicarme fácilmente con el otro. No hay que olvidar que, bueno, yo soy el yo, pero hay una otredad, o sea, el otro que está allá afuera y que también tiene su yo. Maestra Marta, por favor. Bien, ahora, si alguien del público desea hacer una pregunta, comentario. Buenos días, doctora. Buenos días. ¿Se vale traspasar esa frontera entre tutor hacia docente y docente hacia tutor? ¿Es válido? Bueno, yo diría que traspasar esas fronteras no quiere decir que llegue yo a una intimidad que me saque del aspecto del aprendizaje o del aspecto académico. Yo creo que en el momento en que yo pueda hacer que el otro se pueda comunicar y me pueda decir qué le pasa, o yo buscar la forma de que me lo vaya diciendo poco a poco y demostrarle que, bueno, todos tenemos problemas, docentes, estudiantes, pero siempre y cuando va a depender de la seguridad que tengamos de nuestro rol. Yo diría que no hay riesgo si no me olvido de quién soy, ¿sí? Pero por supuesto, esto va a depender de las características mías, sexo, edad, formación, experiencia, que a veces se pueden perder en una relación. Estoy hablando de una relación de doble vía en una comunicación de tutor-tutorado.
Yo nada más era comentarle que no estoy de acuerdo con lo que dijo cuando el hecho de que fueran sensibles ha dado lugar a que se incrementen los acosos en las escuelas. El que es puerco toda su vida. Y la persona que es sensible y comprometida va a ser así toda su vida. Yo siento que no es necesario que el hecho de ser sensible dé pie a que se presenten las situaciones de acoso. Mire, yo creo que todos tenemos derecho a disentir, ¿sí? Pero esto es una relación, esto es una noticia que salió ayer, ¿sí? Y que decía que las alumnas mujeres de la preparatoria 6, el hecho de haber tenido una relación cercana por motivos de aprendizaje había dado lugar al acoso. Esto es independientemente de mi opinión. Solamente lo puse como un ejemplo de lo que puede pasar si no hubiera ese límite en cuanto a la normativa. Yo creo que yo lo podría buscar la relación con la respuesta anterior. Si yo estoy pensando en quién soy con mi rol, por supuesto que no paso eso, ¿sí? Pero esto es un hecho social que está pasando y acaba de publicarse ayer, ¿sí? Es que ahora también imagínense, se pone a verlo, pues o sea, en la posición de ellas, son como mis hijas, ¿cómo voy a andar de puerco, no? No voy a rebasar el límite, como usted lo dice. Bueno, lo puse solo como ejemplo, ¿sí? Sí, Sí. a mí me gustó mucho como esta exposición donde pone como esta cuestión dual, donde no solamente es una cuestión así como de, hay un sentido de vocación para ser profesor y para ser tutor, que eso es una cuestión como ya general de alguna forma que usted lo manejó, y pone dos partes, una parte por parte de los profesores y nuestras condiciones, que tiene que ver las condiciones óptimas, para, en muchos incentivos para poder generar de la mejor forma posible ser tutores o ser profesores, ¿no? Y la otra cuestión, y va en relación yo veo que últimamente se ha caído con esta cuestión como de usted tomaba lo socioafectivo, pero tiene que haber también un límite, porque si caemos solamente en lo socioafectivo, y entonces vamos en relación a lo que decía el profesor, a llevar al alumno, que a veces el alumno se le ha dado un empoderamiento muy fuerte, entonces nosotros como profesores también caemos del otro lado y entonces caen este tipo de acosos y entonces ya no podemos ver feo al alumno, estas cuestiones, o el alumno piensa que lo vemos feo, porque en realidad es otra cosa completamente diferente. La pregunta en específico, o sea, ¿cómo generar una cuestión como de prudencia o como de límites donde no se generen estas malas interpretaciones? Porque aquí lo estamos viendo con condiciones ideales de que todos somos maduros, de que todos somos buenos compañeros, de que todos somos racionales, de que todos somos como esta conciencia prístima de que creo que no existe. Y hay muchas cuestiones que usted lo va manejando desde cuestiones psicoafectivas, socioeconómicas, etc. Entonces, ¿cómo generar estos puentes y cómo generar estas condiciones que no pueden ser ideales en totalidad, pero sí más reales, para poder ejercer esta relación docente-tutor-alumno? Creo yo que las tres preguntas pudieran estar vinculadas. Otra vez diría, no es que voy a generar un espacio especial. Yo diría, es que voy a no olvidar mi situación, mi rol como docente. ¿Qué es lo que tengo que hacer como docente? Y ojo, en el momento en que el alumno, usted decía, bueno, pues es que el alumno se empodera y bueno, sí, pero en el momento en que yo me doy cuenta que esto está pasando, empiezo a reorientar al alumno, ¿sí?, a que llegue a su papel y a su rol como estudiante. No hay que olvidar que dentro de la comunicación existen barreras, y estas barreras hay que tenerlas siempre presentes, que son barreras psicológicas, barreras semánticas, barreras físicas, administrativas. Entonces, yo creo que, y las psicológicas, por supuesto, hay gente de antemano que me puede caer bien o me puede caer mal. Hay gente que de acuerdo a su posición dentro de la estructura
hace que yo deforme o que yo amplíe o que yo hable más de lo que tengo que decir por quedar bien o por no quedar bien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita las barreras físicas me dijeron, hay que acercarse más porque como están grabando, entonces automáticamente uno se olvida, esto puede ser una barrera física, ¿sí? Entonces, yo creo que no hay que olvidar la presencia de estas barreras en la comunicación y tratar de, sobre todo, de no olvidar que somos docentes. Creo que la profesión docente, más que ocupación, diría yo, es una profesión que nos hace académicos, debiera de ser llevada siempre con responsabilidad, con respeto para el otro, ya sea estudiantes, ya sean pares, ya sean familiares, y también con un respeto y con una aceptación de la normativa y de la institución. ¿Por qué? Porque también estamos dentro de una institución con la cual decidimos trabajar. Gracias, doctora. Ya por cuestiones de tiempo, ya no podemos darles más preguntas. Sin embargo, pueden ustedes entrar a la dirección electrónica que nos dio la maestra Marta, del seminario Repensar. Ahí pueden ustedes hacer todas las preguntas que ustedes deseen. La doctora las estará contestando. Y, doctora, ¿me podría dar sus conclusiones? Por favor, tiene 2 minutos. A lo mejor medio minuto. Yo diría que lo importante en el mundo, ya sea laboral, ya sea escolar, familiar, cualquier donde exista el otro, que sea social, lo más importante es la comunicación. Aunque yo utilice un medio, una tecnología móvil, no sacrifiquemos esa interacción por acortar o por estar al pendiente de varias personas a la vez. Démosle a la comunicación, a la interacción, el espacio y la importancia que tiene. Gracias. Gracias. Maestra Bien. Marta. Agradecemos a la doctora Elia Olea de la Escuela de Administración, de Comercio y Administración de Santo Tomás, su participación en esta 19 sesión del Seminario Repensar la Economía. Gracias. Muchas gracias, maestra. Los invitamos a la próxima sesión del Seminario Repensar, que va a ser en este mismo auditorio. Vamos a tener ahí el tema, el proceso de diseño de planes y programas de estudio en el IPN, con la participación de la doctora Rocío Huerta Cuervo del CIECAS. Les agradezco mucho su presencia, muchas gracias. Yo quiero aprovechar para entregarle sus reconocimientos a nombre de la maestra Margarita Aguilar, para la doctora Elia Olea de Certi por su brillante participación en este seminario, la sesión 19, agradecerle su apoyo y bueno, vamos a seguir pendientes en el foro. Es muy importante, la parte básica del seminario tiene que ver con el foro, con hacer las participaciones, interactuar, porque a veces no nos da tiempo en un evento presencial, pero en el foro tenemos oportunidad de conocer qué están pensando otros maestros, qué piensan los alumnos, cómo les ha ido con las tutorías, ¿sí? Yo creo que es importante, no lo vamos a dejar abierto. Para la maestra Ruth Moreno por ser parte del proceso como dialogante, y para la maestra Marta Angélica Tellez Laguna, muchas gracias. Quedamos pendientes para la siguiente sesión, la número 20, que va a ser en mayo. Pueden participar en el seminario Repensar la Economía, wordpress.com. Se pueden inscribir, estamos abiertos, todo el ciclo va a quedar abierto para que ustedes vean. Mañana estaremos subiendo el video y pueden participar. Pueden hacer preguntas, la doctora ya empezó a contestar, les quiero decir que ya vamos como por 29, 30 comentarios, ella está contestando personalmente cada uno de los comentarios y me parece importante porque la riqueza de interactuar en la red tiene que ver con esto. Pasamos de este espacio presencial, nos vamos a la red
no hay un horario y ahí podemos hacer mucho esfuerzo por comunicarnos, que creo que es un tema fundamental, sobre todo para la relación que tenemos entre alumnos y docentes. Creo que nuestra función, maestra, estoy totalmente de acuerdo, tenemos una función formativa trascendental y creo que nos exige a los docentes tener una ética muy importante y un compromiso. No solamente es lo que nos pagan, sino también es lo que podemos lograr con nuestros estudiantes. Es muy bonito cuando vienen acá a titularse en este auditorio de titulación, ver a un alumno que concluye con una buena tesis, saber que salen y enfrentan adecuadamente el mercado laboral, y bueno, yo creo que eso no tiene precio, diríamos, ¿no? Tiene mucho valor, pero no tiene precio. Entonces, ya no me voy a extender nada más. Muchas gracias.